Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención. Un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series. Una nueva oportunidad de seguir mejorando de forma exponencial, si es posible. De seguir aprendiendo cosas que puedan ayudarte a alcanzar tu rendimiento óptimo. De seguir creciendo y seguir explorando márgenes. Yo soy Isra García y este episodio vuelve a ser uno de esos episodios entre tú y yo, pero con un matiz bastante considerable. Porque en este episodio, en esta ocasión, pruebo algo diferente. Grabo por primera vez en directo desde Stand Up Program Colombia. Me encuentro aquí en Bogotá desarrollando lo que es la segunda edición de este programa de educación disruptiva transversal aquí en el país, en Colombia, en Bogotá. Y dentro del segundo día, dentro del bloque de alto rendimiento, quería y quiero compartir contigo el diario del alto rendimiento. Un plan de trabajo para optimizar y potenciar tu día a través de las 4 dimensiones del ser humano, incluyendo otros hacks como mindfulness, el momento mindfulness, el enfoque del día, los objetivos del día, las acciones del día, la conciencia del día. ¿Qué voy a aplicar? Las sincronicidades, magia, casualidades, micromomentos, momentos y situaciones nuevas y otros aspectos y puntos que forman parte del diario del alto rendimiento diario. Y además comparto contigo el diario trimestral, /semestral, /anual del alto rendimiento. Una parte menos accionable porque no es diario para aplicar día a día, pero sí es una parte para hacer una especie de revisión, como una auditoría de lo bien puedes usarlo trimestralmente, semestralmente o anualmente, para revisar y auditar qué es lo que has conseguido
cómo lo has hecho y qué va a pasar a partir de ahí. A todo esto añado también 2 extras: el diario de las meditaciones matutinas y el diario de la sabiduría nocturna. Este último optimizado gracias a Séneca, porque esta idea está extraída del diario de la sabiduría de Séneca. Con estos 4 componentes formo lo que se llama el diario del alto rendimiento. Entonces he grabado este episodio en directo desde Stand Up Program a tiempo real, dentro de la clase con 10 participantes, para cubrir este gran hack. Y espero que te ayude, espero que lo encuentres de utilidad y valor y que por supuesto lo puedas aplicar tan pronto como acabes el podcast. Esa es la idea. Es práctico, creo que es valioso, creo que es útil, es potente, funciona y da resultados desde el primer día. Porque incluye, primero, estas 4 dimensiones del ser humano: intelectual, física, emocional y espiritual, pero trabajadas a través de pequeñas prácticas que tú vas poniendo o que vas llevando a cabo desde el minuto 1, porque primero te obligas a planificar, te obligas a pensar, te obligas a reflexionar y luego a accionar. Así que lo tiene todo. Espero que lo lleves a la práctica ya. Te dejo con la grabación en directo, bueno, ahora ya no en directo, desde Stand Up Program Bogotá, edición 2018. Disfrútalo y exprímelo tanto como nosotros lo hemos disfrutado y lo hemos exprimido. Disrupt yourself. Propúlsate y elígete a ti mismo. Esta parte del programa tiene que ver con diseñar un diario del alto rendimiento. Tiene que ver con crear una especie de plan que nos ayude a encontrar o a trabajar las 4 dimensiones del ser humano a diario de una forma más o menos simple, accesible y que además podamos mezclar con otro tipo de hacks que ayuden a ganar el día, que nos ayuden a ganar el día, a ser más reflexivos, a poder tener claro cuál es nuestro enfoque, en qué vamos a trabajar, qué es lo que debemos perseguir, cuáles son esos objetivos, cómo lo vamos a trabajar, qué acciones vamos a diseñar y qué va a ocurrir durante el día y cómo lo vamos a planificar y cómo lo vamos a abordar. Todo basado desde la metodología, todo basado en la metodología del alto rendimiento, es decir, el equilibrio entre las 4 dimensiones del ser humano: física, emocional, espiritual e intelectual. Por lo tanto, este diario es una especie de journal. Es algo que tú escribes o bien en la mañana, o bien en la noche, o bien en la mañana y en la noche. Hay un diario que ocurre todos los días, hay un diario que ocurre cada 3 meses o 6 meses, y luego, si tú lo prefieres, puedes diseñar tu diario mensual, ¿vale? Yo os voy a mostrar la estructura para diseñar ese diario, que todo el mundo podáis trabajar y que mucho de lo que estáis viendo podáis acoplarlo en vuestro día. ¿Para qué? Para estar equilibrados en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual y en la parte intelectual, y trabajar un poco sobre ello, acoplándolo y adaptándolo a otro tipo de aspectos, como pueden ser los objetivos del día, como puede ser el enfoque del día, como puede ser la práctica del día, como puede ser la sincronicidad, los momentos especiales, los micromomentos, aquello que vas a planificar para mañana, cuáles son los objetivos más importantes, qué es eso que más necesitas hacer pero no has hecho, cómo dejar de procrastinar. Es una especie,
es un mix entre un diario con una parte de alto rendimiento, con una parte de ultraproductividad y con una parte de desarrollo óptimo de tu parte personal y profesional. ¿Ok? Vale. Bueno, como digo aquí, como muestra, el diario puede llevarse a cabo al comienzo del día, antes de cualquier actividad o al final del día, antes de ir a descansar, ¿vale? ¿Cuál es el primer punto del diario? El primer punto del diario es morning thoughts, es decir, los pensamientos matutinos. Ojo, esto es diferente a thought dumping, esto es diferente a volcar pensamientos. Si no hubiera dicho volcar pensamientos. Vale. ¿Qué son los morning thoughts? Es decir, los pensamientos matutinos. Pensamientos y acciones que estén en tu mente al despertar. Por la regla de 3, si esto lo quieres hacer por la noche, serían night thoughts. Es decir, pensamientos nocturnos. Pensamientos y acciones que estén en tu mente al despertar. ¿Qué es? Cuando tú te levantas y has volcado pensamientos, ya estás libre, ya has vaciado la RAM, ¿os recordáis, no? ¿Por qué volcamos pensamientos? ¿Por qué? Porque ¿esto qué es? Una memoria RAM. La mente, que es una memoria RAM. ¿Qué pasa a la memoria RAM? Cuando le metes, colapsa. Que es como nos encontramos nosotros todos los días. Colapsado. Y más, amigo Nelson, amigo Daniel, si lo que hacemos es acumular información y por la mañana lo primero que haces es pum, email, pum, WhatsApp, pum, Twitter. ¿Qué haces? ¿Tú estás volcando o estás descargando o cargando? ¿Perdón? Estoy cargando. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Se satura. Claro, por la mañana a primera hora. ¿En serio? O sea, ¿tiene sentido? Entonces, vale, te vuelcas, depositas pensamientos que no sirven de nada en un vertedero. Es thought dumping, que es vertedero de pensamientos. Los dejas ahí todo. Una vez están todos ahí, ¿qué haces? Te cargas. Vale, ahora que ya he liberado todo lo que no me sirve, ¿qué es lo que tengo en la mente para hoy? Lo escribes. Pensamientos y acciones. Segundo punto, objetivos. Define 3 objetivos para el día. ¿Por qué? Porque tu día no puede tener más de 3 objetivos clave. Todo aquello que sean más de 3 objetivos clave, eres propenso a no poder conseguirlo. Es decir, es una pregunta de ¿cuáles son tus 3 objetivos clave? Pam, pam, pam. Lo puedes hacer o en la mañana o el día anterior en la noche. Entonces el día anterior en la noche hacen los 3 objetivos del día siguiente. Mira, absolutamente todo lo que sale de mi boca y todo lo que tú crees que sale de mi boca es smart. ¿Por qué? Porque si algo no es específico, si algo no es medible, si algo no es sostenible en el tiempo, si no es trazable y si no es lógico o alcanzable, ¿para qué lo quiero hacer? ¿No? ¿Tiene sentido? O sea, nada de lo que... O sea, lo único que puedes hacer que no tenga sentido son los pensamientos que puedas tener cuando tomes LSD. Estás libre. Puedes irte con la psicodelia donde quieras. Pero hasta entonces, smart. ¿Ok? Vale. ¿Cuáles son esos 3 objetivos? Pam, pam, pam. ¿Vale? Ahora... ¿Este sí coincide con el del otro o también es separado? Claro, yo de momento no os he dicho nada. Yo de momento os he dicho una serie de hábitos diarios, que son los microhacks que empezamos ayer, que hoy muy pobremente habéis desarrollado. Pero son esos. A partir de ahí, cuando acaben estos 4 días, tú te quedarás con los que más te gusten y crearás como tu propio diario del alto rendimiento. Porque algunos dirás, no me aclaro sobre qué voy a ser vulnerable hoy. Pero a lo mejor Catherine dice, a mí eso me gusta decir sobre qué hoy me voy a mostrar vulnerable. Pero tú dirás, a mí esto de los 3 objetivos me sirve. Y tú a lo mejor dices, a mí lo de las 4 cosas sobre las cuales darme cuenta cada día, ¿no? Entonces, la idea
es que vosotros creéis vuestro propio diario del alto rendimiento. Este es el diario base, pero luego lo puedes enriquecer porque aquí hay muchas cosas, aquí hay algunas cosas de las que hemos visto en los micro hacks de alto rendimiento, pero no todas. Entonces, yo te estoy dando diferentes fórmulas para que tú puedas moldear y malear y como si estuvieras en un panel virtual, puedas entrelazar, mezclar, crear. Al final se trata de crear tus propias fórmulas. ¿Entendéis? Entonces, los 3 objetivos coinciden, ¿verdad? Pero ahora, siguiente punto, define 3 acciones que te ayuden a acercarte a cada uno de los objetivos. ¿Eso lo hemos visto? Pero es lo coherente, porque si tú defines 3 objetivos y no defines acciones, no te has movido del lugar. ¿Dónde estabas? Entonces... ¿Esto es igual que un mapa mental o es una fusión de uno con otro? No, un mapa mental es un mapa mental para hacerte pajas mentales. Esto es un diario de acción, que cuando tú lo lees dices, todo tiene sentido. Un mapa mental lo pegas en la pared y tú dices, un mapa mental. Pero cuando tú lo ves la segunda vez, ya no te acuerdas de toda la correlación, de todos los embriones que tiene cada uno de los puntos del mapa mental. En cambio, tú lo ves y sabes que es una idea. Un mapa mental es para hacer mapas mentales, pajas mentales. Esto es un diario de acción para lograr un alto rendimiento diario, un rendimiento óptimo. Es diferente, Nelson. Claro. Un mapa mental es para conceptualizar ideas. Algo que de momento no queremos. Que sirve, pero ahora no. ¿Vale? Sirve cuando tú tienes que conceptualizar ideas. Y cuando tienes que tomar apuntes. Pero mucha gente hace mapas mentales y toma apuntes y luego el mapa mental lo va a revisar un mes después y ¿qué? No se acuerda de la mitad de lo que pone en el mapa mental. Entonces, el primer paso para desarrollar un buen mapa mental es desarrollarlo de forma que tú lo puedas entender. Pero no vamos a quedarnos en el mapa mental. No es un mapa mental. ¿Ok? Entonces, ¿qué 3 acciones vas a definir que te ayuden a acercarte a cada uno de los objetivos? Es decir, para cada uno de los objetivos 3 acciones que le vas a tener que cumplir en el día. Ya tienes el turbo que necesitas en tu día, ya no necesitas nada más. 3 objetivos y 3 acciones para hacer 3 objetivos, no tienes tanto tiempo en el día. Porque esos 3 objetivos, eso sí, quiero que haya 3 objetivos personales y 3 objetivos profesionales, para haceros un favor. ¿Me explico? Porque si no, tus 3 objetivos van a ser 3 objetivos de trabajo y vas a mandar tu vida al garete. Al garete es... chao, chuchín. Entonces, quieres tener 3 objetivos personales y 3 objetivos profesionales. Y en 3 objetivos profesionales y 3 objetivos personales vas a hacer 3 acciones para cumplir cada uno de los objetivos personales y 3 acciones para cumplir cada uno de los objetivos profesionales. ¿Claro? Como el agua, ¿no? Día lleno. Y sobre todo que cuando empieza tu día, aunque lo hagas por la noche, ya tienes la dirección adecuada que tienes que seguir. No tienes que plantarte adelante del día y decir, ¿qué hago? Eso es como ir en una barca y con un machete y pegarle a la barca. Te hundes. O sea, si tú empiezas tu día y dices, ¿qué hago? Estás perdido. Día perdido. Porque ya no tienes rumbo. Un día sin rumbo es un día perdido. Yo no digo que tengamos que saber con claridad qué hay que hacer, pero que tengas una dirección, ¿no? Porque si no, con tantas distracciones, con tantas opciones, con tanta información, con tanta gente reclamando de nosotros, con tantos WhatsApps, con tantos tweets, con tantas cosas que hacer, ¿qué dirección tomamos? Por eso no hay que dejar que nada se interponga en nuestro camino en las 2 primeras horas de despertarnos. Que eso ya lo trabajaremos en la gran mañana en ultraproductividad. Pero es que os estoy dando todas las pistas. Porque si tú te levantas y no tienes claro el rumbo y empiezan a lloverte mensajes, ¿el rumbo quién lo decide? Dímelo tú. Mis compañeros de trabajo, mi jefe, todos. Y luego te queda la sensación de que el día ha sido una mierda. Y yo no quiero que vuestro día sea una mierda. Yo quiero que vuestro día sea épico. Y eso solo lo podéis decidir vosotros. Es necesario, voy a decir algo que de pronto puede sonar mal, pero
Habla más alto, por favor. Si tú tienes un mapa o un plano del día, todos los días, ¿no llega un momento en donde te cansas de hacerlo todos los días? No, porque no has acabado de ver cómo es el mapa todavía. ¿O no te permites un día libre mentalmente? Tú tienes que darte toda la libertad mental que veas cuando sientes que estás en un punto donde no progresas. ¿Me explico? Pero ¿cuánto es eso? ¿Un día cada 2 meses? ¿2 días cada 3 meses? ¿6 días cada 6 meses? ¿O va a ser un día a la semana? Porque si es un día a la semana, tú y yo sabemos la respuesta de lo que estamos hablando. Pereza. Mediocridad. Javi. ¿Me explico? Entonces, claro que hay que darse una libertad, pero cuando sea necesaria. De momento, esto hay que seguirlo durante 60 días. Y luego, después de esos 60 días, date un día de descanso. O 2. Pero después de los 2 días sigue con la misma fuerza. No me vale flojear. Yo tengo una técnica. Y mi técnica es que cada 6 meses me doy 10 días de descanso en todo. Rompo mis rutinas. No contesto emails. Desconecto de internet. Desaparezco del mundo. Y esos 10 días me recargan para 4 años. Y esos días no me los quita nadie. Yo, mi parte. Ahora, vuestra parte es... esto llegaremos a ello, es un hack. Es un super hábito que se llama aislamiento. Pero llegaremos a los super hábitos. Pero eso es aislarte de todo. Porque con tanta información, con tanta gente que requiere de nosotros, con tantas obligaciones, con tanto trabajo, o sea, ¿cómo siempre puedes estar bien? No si tú no te dedicas tiempo para estar solo. Y solo es sin tu mujer, sin tu amante, sin tus perros. Tú solo en un sitio donde estés desconectado de todo y de todos. Todos necesitamos eso. La cuestión es, ¿lo habéis hecho? No. Ya lo sé, me falta, por eso lo pregunto. Necesitas al menos 2 días, o al menos un día al mes, solo, sin nadie. Yo me lo junto todo cada 6 meses. Ahora, esto no quiere decir que el día que me apetezca diga tiempo corto. Porque aquí hay una cosa que tener clara, es evaluarse. Yo me evalúo y me asesoro a mí mismo y me audito. ¿Cómo me encuentro hoy? Me encuentro bien. Y si me encuentro raro durante 10 días seguidos, eso no es normal. Entonces digo, uy, alarma, vamos a reflexionar, vamos a pensar qué pasa aquí. Entonces me audito, digo, ¿cómo me siento? ¿Hay algo que me esté impidiendo? ¿Hay algo que me retenga? ¿Qué sensación siento que me incomoda, ¿no? Y entonces me hago preguntas a mí mismo, me audito. Y si eso me lleva a algo, pues entonces actúo. Esto me ha pasado recientemente y me pasó en Stand-Up Program Barcelona, que fue hace menos de un mes. Yo tuve un comportamiento durante el programa que no era mi comportamiento, era bastante impropio de mí. No prestaba atención, desconsiderado, egocéntrico, egoísta. Y dije, yo no soy esta persona. Me volví vulnerable delante de todos los alumnos y les pedí disculpas y llamé a todo por su nombre como debía llevar. Primer paso, reconocerlo y aceptarlo y darte cuenta de ello. Dije, qué interesante. Yo hace tiempo que yo no actúo de esa manera. Y luego me fui a Ámsterdam y actué de 3 o 4 formas impropias que no son normales en mí. Y dije, y me dio insights y empecé a reflexionar, a unir, a conectar. Cada uno lo hace a su manera, ¿no? Pero me audité. Y lo que ha salido es, creo que necesito un tiempo de enfrentarme a mi peor versión. Entonces, en enero me voy a Birmania a
hacer otro vipassana, yo solo, y ahí voy a ir profundo, porque quiero ver qué sucede. O sea, no me sucede nada malo, no me encuentro mal, pero encuentro pequeñas cosas que me gusta saber de dónde vienen, por qué actúo así. Pero claro, esto viene de llevar una vida examinada. Si tú no te examinas, ¿cómo puedes saber esos pequeños brotes o esas pequeñas cosas que surgen y dices, porque sí, porque te das cuenta, pero ¿sabes qué pasa? Que como te das cuenta y dices, bueno, luego vuelvo ahí, y nunca vuelves, porque eso se llama la energía de activación. A los 5 segundos de no haber anotado algo que has pensado, se te va. Energía de activación. ¿Os acordáis de lo del reloj? Si a los 5 segundos no has parado el reloj y te has levantado, no te levantas, te queda más tiempo de cama. Entonces esto es lo mismo. Pero yo te digo, para no volver aquí, os hablo de que hay que auditarse, pero para auditarse, primero tienes que pasar el tiempo en soledad para conocerte a ti mismo. Porque tú, cuando estás con tu mujer, cuando estás con tu pareja, cuando estás con quien estés, nunca te conoces a ti mismo, a no ser que hagas una sección de auditoría y de conocimiento intenso y profundo con alguien. Y esa persona tiene que tener las mismas inquietudes que tú. Porque si no, llega un momento en que la persona dice, este tío está loco, o esto ya no me interesa seguir por aquí, o no quiero seguir preguntando por aquí. No sé si me estoy explicando por dónde voy. Entonces, punto importante, desconexión. Si tú no desconectas, no puedes llegar a ningún sitio. Entonces, a tu pregunta, desconecta. Yo hago desconexión con algunos aviones. No sé si funcionará o qué. Pero estoy solo, horas. En un ambiente donde estés solo. Porque o el avión es. ¿Contratas un avión solo para ti? No. Vale, perdón. O sea, yo me refiero a que te pille, mira, Nelson, date el cariño. Es que te des cariño, tío. Date el cariño y date la licencia de poder irte a la montaña, a la playa, o alquilarte una casa donde estés solo y estar un día solo contigo mismo. Ojo, si estás un día solo contigo mismo, pero estás viendo series, Narcos, Billions, te quedas igual o peor. Yo lo veo difícil porque tengo hijos. ¿Qué es esto? No, o sea, es una excusa. Muy bien. Bien. Esa honestidad me gusta. Es una excusa. Bien, muy bien. Bien. Muy bien. Preguntarle una vez al año. Habla algo. Una vez al año, algún retiro en silencio con gente que no conozco. Pero no nos podemos hablar con nosotros. Perfecto. O sea, ¿Te ayuda? ¿Sientes que te ayuda? ¿Sientes que te recarga? Sí. ¿Sientes que conectas contigo mismo? Pues ya está, da O sea, igual. pero puedo estar con otra gente. Mira, lo que importa es que te lleve donde quieres ir. Lo que importa es que a ti te siente bien. Lo que importa es que te vuelva a reconectar contigo mismo. Y lo que importa es que tú digas, he descubierto nuevas cosas. Si eso se cumple, pero eso nunca se cumple en otras condiciones. O sea, un retiro de silencio, pero no hace falta hacer un retiro de silencio, aunque es muy bueno. Solo con pasar un día solo, pensando, no teniendo distracciones, ya avanzas. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, que nos hemos desviado del plan del alto rendimiento, pero bueno, también entraba dentro. Siguiente parte, el enfoque del día. Siguiente punto. Describe aquello en lo que te gustaría enfocarte hoy. Por ejemplo, hoy me gustaría enfocarme al wellness, al cuidado personal. Mañana es mi día el enfoque del día de mañana va a ser cuidado personal. Voy a ir a hacerme un masaje tailandés, voy a ir a hacer una sauna, voy a ir a hacer un spa. Voy a hacer un masaje tailandés cuando acabe de trabajar mediodía y luego antes de irme a dormir me voy a ir a un spa, a hacer una sauna y un jacuzzi. ¿Entendéis por dónde voy? Enfoque del día. A lo mejor tu enfoque del día de mañana va a ser, mi enfoque del día es hijos. Voy a estar bien enfocado en mis hijos. Al día siguiente el enfoque puede y debe cambiar cada día, porque de esa manera no te aburres. Entonces, Nelson, ¿cómo te vas a aburrir si cada día estás cambiando? Esto no es nada... O sea, ¿tus 3 objetivos siempre son los mismos? No. ¿Las 3 acciones para cumplir los objetivos personales y profesionales son las mismas? ¿El enfoque del día debe ser el mismo?
Y ahora, el momento mindfulness del día, que es el siguiente punto, que es algo sobre lo que quieras ser consciente hoy, ¿será siempre el mismo? No. ¿Cuál podría ser el ejemplo para el enfoque del día de hoy? Perdón, para el punto dentro del diario del alto rendimiento de hoy. Mindfulness del día. Y aquí escribes algo sobre lo que vas a ser consciente hoy. Por ejemplo, respirar. Hoy me voy a dar cuenta de respirar por la nariz todo el tiempo. Entonces tú durante el día vas a hacer muchas más respiraciones por la nariz. ¿A qué te llevará eso? Oxigenar mejor el cerebro. Energía. ¿Qué has dicho? Oxigenar mejor el cerebro. Energía. Mayor capacidad pulmonar. Más conciencia. Mañana, por ejemplo, dirás, pues mi mindfulness del día es mirar a la gente a los ojos. El otro día es, mi mindfulness del día va a ser tocar a la gente y ver qué siento. O sea, esto es muy potente. Porque tú vas a estar cambiando momentos de mindfulness, de conciencia. El siguiente es escuchar bien las palabras que dice la gente que hay a mi alrededor. ¿Qué significa lo que la gente dice? Porque tú escuchas, pero eso no significa que descifren lo que están diciendo, ¿no? ¿Vale? Siguiente punto, práctica diaria. ¿Cuál va a ser la práctica diaria del día? Una práctica que quieras llevar a cabo hoy. Por ejemplo, ¿qué práctica quieres llevar a cabo hoy, Catherine? No te escucho. Me gustaría disminuir el nivel de estrés por el cansancio. Vale, ¿y qué práctica vas a llevar para hacer eso? Relajar, hacer técnicas de relajación. Vale. ¿Miguel? Práctica diaria, sí, meditación. Vale. La práctica diaria de hoy, meditación. Una práctica diaria de hoy. Yo la hice. Dije que quería darle un buen día a 3 personas que no conocía. Muy bien. Pero acabo de darme cuenta que pensé que iba a ser para mejorarles el día a ellos, pero acabo de darme cuenta que era para mejorarme el día. Bueno, ¿ya te has dado cuenta? La próxima vez lo enfocarás de otra manera, como más empático hacia otros, pero es una práctica, funciona, ¿vale? Siguiente punto, sincronicidades. ¿Qué son sincronicidades? Se divide en varios subpuntos. Primero, cosas que ocurren por casualidad. Entonces tú no puedes anotar hoy la cosa que ocurre por casualidad si no la has vivido. Pero al final del día, o hoy, esta mañana, escribirás la cosa que ocurrió por casualidad. ¿De dónde? ¿De hoy. No, ¿de cómo que de hoy? Del día anterior. Pues esta noche escribo las de hoy. Pero si tú estás... A ver, ¿tú has escuchado lo que yo estoy diciendo? No has prestado atención. Si yo he dicho esta mañana de hoy, ¿qué escribes? Lo de ayer. Muy bien. Escribirás ¿qué ocurrió ayer por casualidad? Oye, igual no ha ocurrido nada por casualidad, pero ¿a qué te obliga esto? ¿Cómo? A recordar lo que hiciste ayer. O sea. Claro, a refrescar. ¿Ok? Coincidencias. Siguiente subpunto dentro de sincronicidades. ¿Qué coincidencias hubieron durante el día? ¿Qué sucedió? ¿Encontraste un amigo? ¿Te viste algo que te recordó a...? Siguiente subpunto. Magia. ¿Qué magia pasó? Cada uno le llama magia a algo. Me enamoré. O vi una luz que no había visto nunca. No lo sé. O encontré a... ¿Qué magia ocurrió? Porque seguro que ha ocurrido magia en tu día. Y luego, siguiente subpunto, micromomentos. Esto es un hack de ultraproductividad. Y es, ¿qué es un micromomento? Algo que te permites a ti mismo que ocurra durante el día y que nunca tienes planificado. Es decir, mi micromomento de hoy ha sido
salir a la calle y quedarme 2 minutos mirando al sol. Y no lo tenía planificado y no pensaba en hacerlo, pero he sentido que me apetecía. Mi micromomento puede ser pillar o reservarme 5 minutos, entrar ahí dentro y meditar porque me apetece, pero no lo tenía planificado. Es decir, si en tu día no hay 3 micromomentos, y un micromomento es un micromomento, que puede ser 1 minuto, puede ser 2, puede ser 5, con todos mis respetos, necesitas replantear tu día. Porque si tú no puedes permitirte a ti mismo tener 3 momentos espontáneos donde tú hagas lo que te apetece, tú eres esclavo de tu día. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué micromomentos han ocurrido? No que ocurrirá, porque si ocurre, ¿qué pasa? Los estás planificando, no son micromomentos. Y luego, ¿qué nuevo ha sucedido en el día anterior? ¿Qué sucedió nuevo? Esto se puede equiparar, Lina, a lo de hacer una cosa nueva por primera vez cada día. ¿O no? Porque aquí no lo estás planificando, aquí estás preguntándote ¿qué nuevo ha sucedido? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando llegas acá y cuentas que 3 días no hubo magia, bueno, micromomentos ya lo lograste y nada nuevo sucedió? No pasa nada. No pasa nada. Pero siempre ha sucedido algo nuevo. Siempre ha habido algo magia. Siempre ha habido magia. Y siempre hay alguna coincidencia. Solo que hay que aprender a ver. Y esto, lo que tú estás haciendo aquí, es agudizar y aprender a ver. Porque tú hoy no verás igual. Tú hoy quizá no verás. Pero dentro de un mes, esto lo verás mejor. Por lo tanto, verás la vida mejor. Por lo tanto, enfocarás las cosas mejor. Por lo tanto, ganarás más conciencia. Por lo tanto, estarás más atento a la vida. Por lo tanto, no dejarás pasar tantos momentos sin prestar atención, que te lleven por delante como un vendaval. Vale, siguiente punto. Logros del día. ¿Cuáles han sido mis logros del día? ¿Os suena? Microhack de alto rendimiento. Y siguiente punto, ¿cuáles han sido los fracasos del día? Y claro, dentro de los logros, ¿por qué lo he logrado? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo podría hacer para repetirlo de nuevo? Y en los fracasos, ¿por qué he fallado? ¿Por qué lo he hecho mal? ¿Qué he aprendido y cómo lo puedo solucionar para la próxima vez? Bueno, en logros y en fracasos ya hemos salido de las sincronicidades, ¿ok? Ahora, siguiente punto es ideas. ¿Qué ideas nuevas surgieron durante el día? Claro, esto te ayuda a recapacitar, a recopilar y decir qué ideas salieron. Aquí os incito a que sean ideas personales y profesionales. ¿Vale? Y siguiente punto, que era lo que decía, bueno, todavía queda uno más. Siguiente punto es, ¿qué lecciones de fracasos y logros y experiencias? Bueno, ¿qué lecciones de los fracasos, logros y experiencias puedo extraer de todo lo que he aprendido? Es como cuando ya has hecho todos los logros y los fracasos y las ideas que extraigo de ello. Y el último punto, mi favorito, déjate llevar. ¿Qué te gustaría decir de todo esto? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría añadir? Escribe lo que te apetezca. Y ahora tengo un extra, que es esto es mi microdiario. Yo le llamo mi microdiario de la sabiduría antes de comenzar el día, que está basado en una serie de meditaciones. Son unas preguntas que yo me hago a mí mismo cuando acabo el thought dumping. Cuando acabo de volcar pensamientos, me hago la siguiente pregunta: ¿cómo va a ser el día de hoy? La siguiente pregunta es:
¿Qué miedo voy a enfrentar hoy? La siguiente pregunta que me hago es, ¿qué cambios necesito hacer? La siguiente pregunta que me hago es, Isra, ¿cuál es el plan de hoy? La siguiente pregunta, a continuación viene la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el objetivo de hoy? El único. Si tuvieras que cumplir una cosa, ¿cuál sería? Por ejemplo, para mí hoy es grabar el podcast. Si estés muriendo, tenías que hacer ese objetivo. Exacto. Es ¿qué no puede pasar? ¿Qué tiene que pasar? Caiga quien caiga. Caiga lo que caiga. Esto. La siguiente pregunta es, vale, ¿y ahora qué tres cosas son vitales? El segundo día de stand-up program me he puesto hoy. Escribir el artículo, el post que escribo todos los días en mi blog. Y la siguiente era hacer deporte. Y luego es, ¿en qué voy a ser ecuánime hoy? ¿Sobre qué voy a ser ecuánime? Y hoy he dicho, hoy voy a ser ecuánime sobre lo que considere como un logro o lo que considere como un éxito. Perdón, como un fracaso. Me debe dar igual las dos cosas. Y la última pregunta es, ¿qué voy a dejar escapar? Y lo que he dicho hoy es cualquier imagen errónea que tenga de mí mismo. Esto te ayuda a situarte de una manera muy, muy personal, muy introspectiva, muy profunda. Y te ayuda a entender el día y a trabajarlo. Y el extra 2 dentro de este diario de alto rendimiento es algo que he aprendido y que he extrapolado del diario de la sabiduría de Séneca. Séneca tenía un pequeño diario de la sabiduría y Séneca cada noche, cuando su mujer se acostaba, salía afuera a la terraza y en las estrellas, bueno, no todos los días habrá estrellas, imagino que habrá algún día nublado, pero bueno, son griegos. Se planteaba unas siguientes preguntas. Hay algunas que son del diario de la sabiduría y otras he introducido yo. Pero, por ejemplo, ¿qué he aprendido hoy? O sea, esto Séneca lo hacía antes de ir a dormir y yo, en mi caso, lo hago antes de ir a dormir. Y esto no lo escribo, esto simplemente lo verbalizo. O sea, por ejemplo, lo hago tal cual lo estamos haciendo ahora. ¿Qué he aprendido hoy? Y lo digo, no lo escribo. Porque al final todo escrito, quiero que fluyan las cosas y me gusta mucho la sensación de hablar conmigo mismo en voz alta. Porque como es una manera de verbalizar lo que tienes dentro. Entonces, ¿qué he aprendido hoy? ¿Con qué logro me quedo? ¿Sobre qué he sido consciente? ¿Sobre qué me he dado cuenta? ¿Qué tentación he resistido hoy? Bueno, pues hoy he resistido a la tentación de pegaros un escopetazo a cada uno. Bueno, todavía estoy ahí. ¿Qué virtud he adquirido hoy? Hoy he adquirido, gracias a vosotros, la virtud de la templanza. La de no saltar por el balcón de lo que me habéis desquiciado hoy. Es broma, ¿eh? Bueno, no es broma. No es broma. Y seguí mis planes. Seguí los planes que tenía preparado para mí hoy. Es decir, seguí el diario del alto rendimiento. Seguí mi meditación matutina con las preguntas que acabamos de ver. Siguiente pregunta, ¿estuve lo suficientemente preparado para todo lo que ocurrió? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y las dos últimas preguntas es, ¿qué podría hacer mejor de todo lo que ha pasado hoy? Y la última, ¿qué he aprendido que me va a ayudar mañana? Esto es una reflexión útil, valiosa, como yo le llamo. Son reflexiones que te hacen crecer. A mí, o sea, crecer
crecer, aprender y mejorar es tan simple como lo que acabáis de ver ahora mismo, como lo que acabáis de escuchar, como lo que acabáis de visualizar en esta plantilla. Es algo que tú eliges. Si tú eliges todos los días a formularte estas preguntas, ¿creces y aprendes y mejoras o no? Si tú todos los días te obligas a seguir un diario, esto os va a hacer progresar más que la inmensa mayoría. ¿Lo veis claro? Porque yo lo veo más claro que el agua. O sea, progresar es tan fácil como empujarse a uno mismo a ello. Las preguntas, todo está ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tú lo verbalizas todos los días. Yo solo verbalizo esta parte. La otra es que... No, solo verbalizo esta última parte, el extra 2. Hay cosas, hay veces que no hago el extra 2, o hay veces que sí. Pero como ya lo llevo haciendo, no sé, esto lo llevo haciendo más de 2 años y medio o 3. Llega un momento, esto que habéis visto me lo tenía que meter con martillo, porque ¿cómo metes todo esto todos los días? Pero ya no. Llega un proceso que yo creo que cuando pasas los 100 días de hacer algo todos los días, a mí esto de los 21 días de los hábitos, entre vosotros esto es para perdedores. Porque los 21 días, esto a los 10 días se te ha olvidado. Esto es para la gente que compra libros mainstream. Esto es para la gente que se cree en las conferencias de los motivadores. Los que queréis más, los que queréis sobresalir de verdad, 100 días. Lo de perdedores, entre comillas. Lo digo para que os cause impacto. Esto de los 21 días es para la televisión. Para los que, un día, voy a ver a esta persona que hace 21 días de tal. Tú haces una cosa durante 21 días. En 3 días que dejes de hacerlo se te ha ido. Ahora hazla durante 100 días. No te la puedes quitar de la cabeza. Yo quiero... Hay que ser enfermos. Porque si tú te enfermas, si eres obsesivo sobre algo, irás más allá. Pero si vas donde va todo el mundo, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el logro? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está la mejora? ¿Dónde está la sabiduría? En cambio, si te esfuerzas, porque no hay otra palabra mejor que forzarte, porque te tienes que forzar, porque hacer 100 días, practicar 100 días un hábito no es fácil, nada fácil. Pero, y ahora viene mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando ya lo has hecho durante 100 días, durante mucho tiempo, durante muchos hábitos? 200. ¿Qué pasa cuando lo has hecho 200? 300. Y así, hasta que te vayas. ¿Por qué? Porque tu capacidad de perseverar y de dejar atrás cosas que te ganan es imparable. ¿Tú quieres mejorar tu plan de físico? 200 días corriendo 5 veces a la semana. Descansas 4 días de 45, 4 días entre 30 y 45 minutos de trote y 3 días de descanso seguidos. Oye, te estoy dando un buen descanso, pero hazlo durante 200 días. Cuando nos veamos dentro de 200 días, tú no eres el mismo. Pero no eres el mismo ahí y no eres el mismo aquí. Porque si ya tienes ese poderío que tienes mentalmente que me cuentas, que veo, vas a sobrepasarlo. Porque tú a ti mismo vas a marcar tu hito. ¿Cuál es ese hito? He estado 200 días corriendo entre 30 y 45 minutos sin parar. Y no me he detenido ni un día. Eso sí, descansando 3 días a la semana. Normal, oye, aquí hay que hacer las cosas con inteligencia. ¿Me entiendes? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Si eres capaz de hacerlo, vas a vencer a cualquier circunstancia. Porque nada va a poder ahora, si luego llegas a casa y atracas la nevera. ¿Entiendes por dónde voy? Vivi, habla alto o no te escucharé. En las rutinas que nos estás dando
pequeños hábitos, digamos que no Se te ha bajado otra vez el tono. No A ver. No tengo cómo organizar la meditación, lo que nos enseñaste ayer de respirar 30 veces, el ejercicio y estos 3 hábitos. O sea, hay un orden, pues yo sé que tú no lo das y nosotros lo acomodamos y lo hacemos como queremos, ¿sí? Pero pues desde tu experiencia, ¿tú sigues un orden en cuanto a esos 3? ¿Cómo te sentirías tú más cómoda? Okay. Dímelo tú. Las respiraciones primero, lo segundo el deporte y lo tercero Brillante. Hazlo a tu manera. ¿Y si lo haces y no te sientes cómoda? ¿Cómo? Cambiar el orden. ¿Y si lo cambias y no te sientes cómoda? Hacer... Cambiar el orden otra vez. Hasta que al final funcione. Experimentación. ¿Y si hay alguna de estas que no viviremos con ellas? A tomar por culo. Fuera. Si hay alguna de esos funcionamientos que no vibras. Si hay algo que no te hace sentir bien, lo eliminas. Yo habré eliminado desde que empecé a trabajar el alto rendimiento en profundidad, que fue en 2015, en total no sé si habré adquirido ¿cuántos? 600 hábitos y habré eliminado 500. Pero es cuestión de qué. ¿De probarlos? ¡Claro! ¿Sí o no? Sí. Vale. Ahora vamos a pasar al diario del alto rendimiento. Esto se puede hacer semestral o anual. O puedes hacer un híbrido que sea mensual. A lo mejor mensual, trimestral, semestral, anual. ¿Vale? Entonces, en este diario, la cuestión, esto es un diario más, llamémosle que es como una auditoría, pero no tan profunda. ¿Vale? Este diario es para desarrollar, ¿vale? Desarrollar es entrar en profundidad. La primera parte de este diario, que puedes hacerlo trimestral, semestral o anual, es ¿qué cosas mágicas han ocurrido en este trimestre, en este semestre o en este año? Ese día no estaría bueno llenarlo de pronto cuando estés, ese día que te regalas solo. Ah, muy bien. Claro, excepcional. Porque no lo haces a la cara. Este no se completa rápido. Tienes que... Este es para trabajar con detenimiento. Entonces, ¿qué cosas mágicas han ocurrido? ¿Qué me ha ocurrido que me ha parecido mágico? O especial, o extraordinario. Siguiente punto. ¿Qué logros y metas he alcanzado en este semestre, en este trimestre o en este año? Siguiente punto. ¿Qué ideas están dentro de mí y tengo que sacar porque todavía no he sacado? Esas son las cosas que has dejado en el tintero y que nunca has llegado a lanzar, poner en marcha, llevar a cabo. Eso que has procrastinado. Para vos, ¿qué es procrastinar? Procrastinar es dejar lo importante para mañana. Mañana lo vas a hacer. Claro. ¿Lo importante o lo que tienes planeado? No, lo importante. Lo importante. Lo importante, porque luego ya hablaremos de la procrastinación estructurada en el bloque de ultraproductividad. ¿Cuáles son las mayores lecciones que he aprendido en este trimestre, semestre o año? Siguiente parte. ¿Qué comportamientos y pensamientos ya no me sirven y debo de dejar atrás? Aquí es un análisis de aquello que te está reteniendo, de aquello que te está haciendo ir más lento,
y aquello que no te sirve. Siguiente punto. Bien, una vez tienes qué comportamientos y pensamientos ya no me sirven, debo dejar atrás, ¿qué es lo que me detiene? Amigos, familia, trabajo, proyectos, sueños. Siguiente parte. ¿Cuáles son mis objetivos principales? Está claro, ¿no? Y si ahora la próxima parte, visualiza tu trimestre o semestre o año ideal. ¿Cómo sería tu próximo trimestre ideal? ¿Cómo sería tu próximo semestre ideal? ¿Cómo sería tu año ideal? ¿Qué debería pasar para que fuera el mejor año de tu vida? O el mejor trimestre de tu vida. Visualízalo y anótalo. Y ahora viene la parte más interesante. ¿Cuáles son los objetivos que te vas a marcar para conseguir una mayor salud, una mejor salud y un mayor bienestar? ¿Y qué acciones tomarás para conseguir esos objetivos? Siguiente punto. ¿Y cuáles son esos objetivos que te vas a marcar para mejorar tu parte intelectual? ¿Y cuáles son esas acciones que vas a llevar a cabo para mejorar tus objetivos intelectuales? ¿Estás bien? No he tenido un día fácil, lo hice porque colapsada, pero... Nadie tiene un día fácil. ¿Necesitas algo? ¿Seguro? ¿Un café, un té? Vale. ¿Cuáles son tus objetivos emocionales? ¿Qué objetivos emocionales te vas a marcar? ¿Cómo vas a trabajar tu parte emocional? Si ni siquiera sabemos qué es emocional. ¿Qué me estás contando, Isra? Quiero ser emocionalmente inteligente. Quiero no explotar emocionalmente cuando alguien me dice no. Quiero no dejarme llevar por las emociones amorosas que me bandean de un lado para otro y me siento una mierda. Y mires, esto no es algo que yo debo decir, esto es algo que debéis sentaros y decir, ¿en qué me gustaría mejorar emocionalmente? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son esos KPIs? Y siguiente, ¿qué acciones voy a llevar a cabo para cumplir esos objetivos emocionales? Y ahora, ¿cuáles son mis objetivos espirituales? Y quien no lo sepa, que los busque. Es su problema. Y una vez sé cuáles son mis objetivos espirituales, o los he definido, ¿qué acciones voy a llevar a cabo para cumplir mis objetivos espirituales? ¿Os suena que acabamos de ver? ¿Qué es esto? Un plan para trabajar el alto rendimiento. Claro. Trimestral, semestral o anual, como prefieras. Isra, tu experiencia, ¿guardas tus diarios? ¿Los vuelves y los visitas cada X tiempo? ¿O? No. Yo solo voy para adelante. No tengo tiempo para revisar lo que ha pasado. Porque lo que ha pasado ya lo he revisado. Revisarlo 2 veces me hace ir lento. O sea, es como continuamente estamos intentando ir a ver a los demás para asegurarnos de todo esto. Es como la competencia. Yo la competencia no necesito saber quién es mi competencia. Yo necesito centrarme en mí. Si yo me centro en mí y lo hago bien, mi competencia da igual. Esto es igual. Yo al pasado quiero volver. Yo al pasado quiero volver cuando tenga que volver. Y cuando vuelva, vuelvo. Pero no tengo que volver todos los días. De vez en cuando hay que volver, de vez en cuando. Entonces esto lo reviso una vez, porque ya lo he revisado, ya lo he interiorizado, ahora para adelante.
caliente. Claro. O sea, yo quiero tracción delantera. Tracción delantera en el presente. Porque tracción delantera en el futuro es que me estoy perdiendo lo que estoy ahora. Si me estoy perdiendo lo que hay ahora, el futuro no existe. Porque el futuro no es más que una extensión de nuestras acciones presentes. Si tú hoy no haces algo, si tú hoy haces nada, mañana ¿qué tienes? Nada al cuadrado. Entonces, yo estoy obsesivamente centrado en producir mi mejor resultado hoy. Mañana me da igual. Dentro de un rato me da igual. ¿Cuándo voy a dormir? Me da igual. ¿Cómo voy a dormir? Me da igual. Me da igual todo lo que no tenga que ser ahora. Ahora. Si yo doy, si vosotros dais el máximo ahora, y luego en el ahora que venga después deis el máximo, y así continuamente, cada instante, cada segundo que pasa por vuestro día, ¿qué sucede? Una vida épica. Porque no dejas de... Porque tú estás dando continuamente el máximo. El máximo no significa vaciarte, es dar todo lo que puedes. Eso no es vivir con pasión. Vivir conscientemente. Llámalo como quieras. Vivir con pasión, te lo compro. Yo lo llamo vivir con hambre. Yo lo llamo con ganas, pero con ganas de ahora. Yo no tengo ganas del futuro, yo tengo ganas de ahora, porque sé que mi mejor ahora determina mi mejor futuro. Y si no paras de hacerlo, al final el resultado hablará a tu favor, porque no darás otra opción. Y la última parte es, llegados a este punto, ¿qué te gustaría empezar nuevo que no hayas empezado? ¿Cómo lo veis? ¿Útil? ¿Valioso? ¿Ayuda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Claro? Sí. Israel, planeas y veo que proporciona que crees más y crees más. ¿Cómo sabes cuando la bolsa está llena y necesitas priorizar, necesitas no desechar o de pronto desechar? Tú lo sabes. ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿Cuáles son los objetivos del día? ¿Cuáles las acciones? Todo lo que no venga de ahí. Si está claro. Tú planificas. El tema es que hay que planificar el día de antes. ¿Para qué planificar con una semana de antelación? Si todo cambia. Y no te preocupas si se te quedó un objetivo por fuera porque ya los tienes, los de hoy. Pues para mañana. Mañana día 1. ¿Os acordáis? Día 1. Mañana día 1. Pasado día 1. Al otro día 1. Al siguiente día 1. Hasta que lo consigas. No hay nada que no pueda esperar. Lo más importante excepto la muerte. Lo más importante que yo veo acá es que cuando uno tiene un objetivo, ese objetivo es tuyo y de nadie más. Entonces no te tienes que comparar con nadie. Claro. Porque esa parte de la competitividad, o sea, toda la vida nos han creado que tenemos que competir, que tenemos que competir con el compañero de trabajo, con el de lado. No, yo tengo mi objetivo y mi objetivo es mío. Claro. El de ella es de ella, entonces uno difícilmente coincide. Muy bien. Entonces ahí no tengo que sentir ni envidias, ni rencores, ni nada, sino tirar para adelante con mi objetivo y se acabó. Absolutamente. Esto es lo más bacano que estoy. Me alegro. ¿Cerramos bloque? Cerramos. ¿Todo claro? Uno, este diario que ya es el del semestre, el trimestre, lo lleno, al trimestre lo revisa, o todos los días. Este de trimestre, hay uno diario, que es el que hemos visto antes, que es todos los días. Y luego hay uno que es el que tú lo haces. Imagínate que dices, yo no lo quiero hacer trimestral, yo lo quiero hacer semestral.
Pues semestralmente tú lo completas y lo haces. Cuando tú lo completas semestralmente ya te sirve de guía para los siguientes 6 meses, porque tú estás planificando 6 meses. Ahora, si quieres volver a revisar cosas, siéntete libre. Pero el del diario llena ese trimestral. No. Ayuda a no, porque mira que lo que tocas aquí es cosas diferentes. ¿Ok? Y no hay uno para la vida. O sea, pensar, en 7 años estoy allí, en otros 7 estaré allí, en otros 7 estaré allí. Ahora veremos algo así. Sí que hay. Tengo algo para eso. Ahora trabajaremos sobre ello. Cerramos bloque. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.